impartirá una plática sobre la inteligencia artificial y sus legalidades. Caleb Ocampo, catedrático en Universidad Autónoma de San Luis de la Ciudad de Juárez, verificador de mercancías en la aduana de Ciudad Juárez, jefe de departamento en Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Delegación San Luis Potosí, primer síndico municipal del Ayuntamiento de Matehuala, unidad investigadora de la Contraloría Interna del municipio de Villa de Guadalupe, catedrático en la unidad académica multidisciplinaria Región Altiplano, controlador interno del municipio de Villa de la Paz y catedrático en la Universidad de Matehuala. Bienvenido, Caleb, te damos la bienvenida. Hola chicos, muy buenos días. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta semana de diseño gráfico, porque son semanas que aportan más a su perspectiva estudiantil, a su perspectiva de conocimientos, hacia lo que están estudiando, lo que van a realizar en sus labores profesionales. Y bueno, el día de hoy pues acudí a la invitación de su directora, la licenciada Diana Álvarez, y para mí es un gusto poder estar con ustedes más que una conferencia, una plática sobre un tema muy interesante que a manera personal lo he venido estudiando bastantito, pero también vemos implicaciones, y sobre todo en el área de diseño gráfico, que es importante rescatar en torno a la utilización de las inteligencias artificiales en los diseños, pero qué contexto jurídico, qué obligaciones tenemos como personas, porque al final del día, como diseñadores, también tienen esa parte de responsabilidad hacia terceros y hacia lo que están realizando, e incluso para una cuestión que implique directamente con ustedes en torno a lo que quieren hacer y la originalidad, la creatividad que quieren implementar. Entonces todo esto es muy, muy importante que también se sepa hacia dónde van estas labores de inteligencia artificial en el sentido del diseño gráfico, pero también que sepan qué repercusiones jurídicas pueden tener en torno a este esquema, y también que vayan viendo qué avances vamos teniendo, porque sí, sinceramente en este punto México pues es muy nuevo. México no tiene un esquema muy avanzado a diferencia de otros lugares, que tampoco lo tienen, pero tienen un poco más de trayecto. Y de esta manera, pues ustedes van a ir midiéndole conforme van avanzando sus carreras, o los que ya van saliendo su vida profesional, en cómo se van inmiscuyendo con esta parte de la inteligencia artificial, y sobre todo cómo va a ir creciendo esta labor dentro de nuestro esquema normativo. El tema, bueno, pues es el uso de la IA, y aquí tenemos que comprender una parte, que la revolución creativa es un esquema que siempre se ha venido abordando a lo largo de la historia de la humanidad, y en el caso de lo que está sucediendo ahorita, sí tenemos que tomar en cuenta varios aspectos, por ejemplo, la autoría, la originalidad y la protección legal, y saber que nuestro país, aunque apenas está dando los primeros pasos, ya ha tenido cierto comienzo para responder sobre qué está pasando con estos mecanismos, sobre todo porque ahorita es muy, muy usual que generamos imágenes sobre lo que queramos, del estilo que queramos, y de repente también las redes sociales nos ayudan a saber qué tendencias se están utilizando en cuanto a imágenes, pero hay que recordar un punto: todo lo que existe en la inteligencia artificial no es original, ni es diseñado, ni tiene una autoría, sino la inteligencia artificial lo que hace es tomar diferentes cosas que ya existen en internet y poder armar lo que ustedes le están pidiendo, pero eso no implica que lo está haciendo desde cero, o que lo está haciendo, o que está creando algo nuevo en torno a ello. Pero esto no quiere decir que no la podamos utilizar, porque también es una herramienta. El problema es cuando lo usamos de una manera sin control y de una manera
en donde nosotros queremos estar haciendo pasar aspectos que se generaron como workflows, pero ahorita vamos a ver ese punto. A ver, aquí hay que separar procesos creativos tradicionales, procesos creativos en la era digital. En el proceso creativo tradicional, a ver, díganme ustedes, ¿qué les enseñan en sus clases de dibujo, en sus clases de las que he visto cuando utilizan estos, ¿cómo se llaman? No, donde ponen sus... Ándale, a ver, ya más avanzado, ¿verdad? A ver, ¿qué te enseñan en una clase de dibujo sobre cómo utilizar, sobre las técnicas, sobre los dependiendo de la técnica, dependiendo de la forma en que se va a trabajar, no utilizarse la base de líneas, dibujos, formas, de bocetos, que es la elemento principal. Y el boceto se crea a base de lo que quiere diseñar, y las líneas tienen también cierto tipo de trazos, cierto tipo de márgenes, sombreados y luces. Y todas estas técnicas pues es lo que principalmente se utiliza de manera tradicional, lo que se ha venido haciendo por milenios, ¿verdad? Desde que el humano dibujaba ahí en las cavernas su parte de su sociedad, su historia. Pero en la actualidad también tenemos una era digital que se ha venido posicionando desde que surge todo este esquema de poder utilizar el Internet. Y esta situación de la era de la inteligencia artificial, pues bueno, nos da más opciones. No quiere decir que todo deba de ser automático, pero sí como una herramienta, por ejemplo, que nos va a permitir generar, que nos va a permitir explorar, sobre todo esta parte de explorar más estilos, porque así como en México se utilizan unos, otros países utilizan otras mecánicas, pero esto, el hecho de utilizar la tecnología nos acerca más al conocimiento de otros. Entonces, aquí es donde se debe de aprovechar esta parte digital en cuestión del diseño para que también ustedes aprendan a cómo poder utilizar otras formas, otras mecánicas, cómo experimentar y cómo poder llevar a cabo esta aplicación. Así como tienen bocetos, tienen lápices, tienen material para utilizarlo, también debemos de ver a la inteligencia artificial como una materia prima, que una materia prima que también nos va a ayudar a poder lograr lo que nosotros queremos, pero siempre y cuando la hagamos de la manera adecuada, no vuelvo a repetirlo, no de la manera desmedida. Ahora, una pregunta, ¿se estará desplazando el valor creativo o pudiera estarse reforzando? Desplazando, acá tenemos una respuesta. ¿Alguien dice lo contrario? Fíjate, ahorita una dependencia más adelante vamos a abordar algo de lo que tú estás diciendo y es interesante lo que acaba de decir su compañero, porque dice, no les gustó el resultado, entonces aquí ya empezamos a meter mano humana o pensamiento humano en la parte digital, pero ahorita vemos ese punto, que bueno que lo tocaste. Bueno, a ver, antes el creador era considerado como un ejecutor técnico que llevaba a cabo estas prácticas desde cero con sus manitas, empezaba a emplear las técnicas y eso era lo que le da el valor agregado, el valor principal de cómo se lleva a cabo estos diseños. Ahora lo podemos ver también como un curador o un director, es decir, que orienta, mejora, selecciona, orienta resultados, pero con criterios nuevos. Entonces, es aquí donde veíamos de la diapositiva pasada, donde la IA también se debe de convertir en una materia prima. Entonces, aquí surge un concepto nuevo que se llama creatividad curatorial, es decir, que nosotros vamos conduciendo la manera en la que se van a crear todas las acciones, se van a crear todos esos nuevos
y que también nos vamos a tener que referir a ellos como técnicas, pero ahorita los vamos a conocer como prompts, o formas de hablar, o formas de pedir hacia la inteligencia artificial. Entonces, desde la perspectiva jurídica, el derecho protege la expresión humana. Vámonos a ese punto. Aunque vamos avanzando en materia, sí va a llegar un momento en que el derecho también va a tener que proteger creaciones hechas por inteligencia artificial, así como en un pasado ha protegido creaciones hechas a lápiz, con pintura, con pinceles y en maquetas. Aquí el punto es la originalidad, que este es un concepto que también hay que tomarlo en cuenta, porque vamos al punto. Para hablar de que algo que fue diseñado con inteligencia artificial puede tener características que se asemejen a una obra que puede ser protegida conforme a la ley que estamos en los artículos, vemos que tenemos que tener tres conceptos muy esenciales. Primero, para nuestras leyes, lo que se genera como un derecho de autor es que solo existe cuando la obra viene de dónde? De la mente humana. Aquí vamos a rescatar elementos. La mente humana. Es cuando se puede crear una autoría. ¿Cuándo va a haber una originalidad? Cuando haya una aportación de qué tipo? Creativa, personal y que no sea automática. Y tercero, que el humano tiene que haber decidido y no solo aceptado el resultado general. Si nosotros hemos trabajado con algunas inteligencias artificiales, ¿cómo es esto? Que nosotros hayamos decidido y no nada más aceptado el resultado. Que si quiero un resumen de tal tema, ni siquiera lo leo, solamente lo copio y lo pego. ¿Qué estoy haciendo? Aceptando el resultado, que eso me puede traer consecuencias, porque a lo mejor está mal y no tiene las características que se requieren. Pero en cambio, si yo le dijera, ¿sabes qué? Quiero que realices un ensayo que tenga 5 párrafos, que cada párrafo conste de 300 palabras y que el párrafo 1 me hable de esto, el párrafo 2 me hable de esto, el párrafo 3 me hable de esto, el 4 de esto, 5 de esto. Y más aparte quiero que haga lo siguiente. Ahí nosotros empezamos a dar varias características y si nos da un resultado y todavía le decimos, ¿sabes qué? El párrafo 1 no me gusta porque dice esto, esto y esto, quítale esto, porque quiero que mantenga esta esencia o refuerza tal concepto, tal terminología, algunos ejemplos quizás, y entonces ya ahí estamos haciéndole una intervención y lo estamos adaptando hacia lo que queremos que nos conduzca, lo que queremos nosotros aprovechar de ello. Entonces, autoría es porque viene de la mente humana. Originalidad, porque viene bajo una aportación creativa personal y no automática. Algo creado por nosotros. Y tercero, que tenga una intervención humana y no nada más una aceptación de lo que la tecnología realiza. En nuestra ley tenemos una ley de derechos de autor que nos explica cómo es que se dan los elementos anteriores. En el artículo 11 de esta ley de derechos de autor viene un esquema donde dice que va a proteger todo aquello que sea una creación humana. No nada más que sea un resultado visual, sino que sea una creación humana. El artículo 12 es algo muy importante, nos dice que solamente las personas físicas pueden ser autoras, no las máquinas, no los programas, sino solamente una persona física. En el contexto del derecho, las personas físicas somos cada uno de nosotros, personas que estamos presentes en la realidad, que tenemos capacidad de decidir nuestras acciones, que podemos reclamar nuestros derechos, que podemos cumplir obligaciones, pero sobre todo que existimos en la realidad. Pero se nos llama personas físicas. Ahora, las personas morales como las empresas, los colectivos, ¿pueden ser consideradas autoras? No. En México siempre,
que una persona ceda sus derechos, eso no implica que no sea reconocido como el autor de una obra. Únicamente no va a tener la posibilidad de generar ganancias, cediendo sus derechos, pero la obra siempre le va a ser reconocida a la persona que la creó. Entonces a esto nos refiere el artículo 12. El artículo 13 nos dice que se va a proteger la expresión original del intelecto humano. Y en esta expresión no nada más vienen los diseños de imágenes, sino también vienen todo tipo de creaciones como la música, como las letras, los poemas, los libros. Entonces vemos que lo del intelecto humano pues es muy amplio, y este artículo por lo que se mira, todo esto se considera como parte del intelecto humano y es protegido como un derecho de autor. Entonces, en cuanto a la inteligencia artificial y su relación con los artículos, tenemos que rescatar un punto: la IA asistida y la IA autónoma. Si hablamos de la IA asistida y le ponemos una palomita, es porque sí puede generar algo que pueda ser de una autoría humana, porque lo estamos dirigiendo. Acuérdense de lo anterior que veíamos en la diapositiva. Anteriormente, el creador o el diseñador tenía una parte técnica, ahorita tiene una parte directiva con el uso de las tecnologías. En la IA autónoma no hay autor, no hay derecho, porque el contenido se realiza a raíz de lo que se encuentra en la red, cosas que ya están creadas, porque la IA no va a hacer nada nuevo, sino que todo lo que va a generar, tanto imágenes como textos, se van a realizar con lo que ya existe en la red, solamente va a tomar referencias y hay que tener cuidado con ello, sobre todo cuando le pedimos imágenes. Porque puede ser que elementos que encuentre en la red y que agarre para una imagen estén protegidos por derechos de autor. Entonces aquí ya empezaríamos a infringir nosotros el derecho de otra persona. Por ejemplo, ahora que fueron las imágenes de Ghibli, con inteligencia artificial, que se generaron mucho, sabemos que Ghibli pues, es un estudio de animación, que es muy característico por el tipo que utilizan. ¿Esas imágenes infringen realmente derechos de autor o no? Pues se crearon. ¿Sí? Sí infringen derechos de autor, porque luego también se nos ocurre ponerle y decir, ay, ¿cómo me veré en una imagen recreada como Pixar, o como Disney? Todas las imágenes, por la particularidad que utilizan, tienen derechos de autor. Una, no pueden ser registradas, y dos, si las empresas no han hecho nada, pues es también porque lo toman a una parte de que, pues bueno, no es nada más en cuestión meramente para uso de redes sociales, pero fíjense que hay países, que ahorita vamos a ver también, que hay países como, creo que Japón, que lo que hacen es que los autores de obras pueden decir, ¿sabes qué? No quiero que la inteligencia artificial tenga referencias de mis obras. Entonces, la database se viene limitando porque entonces la IA no puede tomar ciertas creaciones para poderlo reflejar en un resultado final. Pero digamos, ya son lugares que tienen un mayor avance en cuestión de lo que es la regulación de esta inteligencia artificial. Entonces, en México, el derecho de autor no protege imágenes bonitas, no protege archivos digitales, no protege resultados, sino protege la creatividad humana, que ese es el motor esencial para que una obra en México se pueda registrar. Entonces, ¿qué se protege? Uno, la expresión intelectual del autor, que es la parte de la mente. Dos, la originalidad. Tres, la interpretación creativa. Cuatro, las decisiones estéticas que se toman. ¿Qué no se protege? Lo producido exclusivamente por un agente automático. Dos, lo generado por sistemas que no tienen mente, que no tienen una intención sobre lo que se está realizando.
contenidos que no tengan ninguna creatividad personal y sobre todo aquello que donde no le damos un clic y nos da un resultado. Esto no puede ser regulado y protegido, pero regulado sí, pero protegido no, por el derecho de autor. Entonces, la IA puede generar contenido, pero no puede generar una obra, porque carece de intención, conciencia y por ende no puede tener una autoría. Estos son elementos que hay que nosotros tener siempre en mente. Y vuelvo a repetir, el uso de la IA no está peleado con los derechos de autor, pero aquí sí tenemos que rescatar la intención de lo que estamos realizando. A ver, volvemos a recapitular. El artículo 12 de la Ley de los Derechos de Autor dice que solamente las personas físicas pueden ser autoras. ¿Por qué? Porque estas personas físicas tienen la mente humana, no las herramientas tal vez, pero sí la mente humana. ¿Y qué requisitos tenemos para la originalidad? Uno, originalidad en el diseño no quiere decir algo que no sea visto, sino que sea propio, único o decidido por nosotros. Es decir, que nosotros llevemos a cabo estos aportes. Tenemos dos tipos de aportes, uno mecánico y uno intelectual. El mecánico quiere decir que presionar un botón y aceptar resultados no basta con no puede generar una obra protegida. Y el aporte intelectual es lo que sí se puede proteger. Entonces siempre hay que tener en mente hacia dónde va lo que nosotros queremos realizar en torno a las creatividades. En México este año, 2025, se dio un caso muy interesante porque intentaron proteger una obra hecha exclusivamente por inteligencia artificial. Entonces, el asunto, pues, más que llevarse el tribunal, se fue directamente hasta la Corte, y la Corte decidió un apartado muy interesante en lo que fue la norma 6/2025, y se discutió por primera vez a ver qué está pasando con estas obras que se generan con la inteligencia artificial, y a partir de ahí, qué elementos debemos de tomar. Aclaro, esta fue una decisión que hizo la Corte en torno a qué dice la Constitución, qué dicen los derechos, cómo hablamos de derechos humanos, pero aún faltan la creación y reformas de leyes que nos cataloguen directamente cómo es que este esquema se va a llevar a cabo. Por eso les decía, México apenas está dando sus primeros pasos. Realmente no tenemos un esquema normativo que nos hable a ciencia cierta de cómo va a funcionar la IA en torno a los diseños y a los derechos de autor, pero sí tenemos ya un caso que se resolvió. En este caso, México lo que da son unas acciones y dice algo. Primero, la Constitución y la Ley Federal de los Derechos de Autor protegen solamente ¿qué? Creaciones humanas, no productos de sistemas autónomos. Entonces, para México, solamente lo que es creación humana puede ser apto para ser protegido conforme lo marca la Ley Federal de los Derechos de Autor, no lo que es mecánico. Dos, los contenidos generados 100% por IA no son registrables desde 2025. Todo lo que exista esto pasa a ser. Y por último, dice que la IA no puede ser autora ni titular originaria de derechos bajo ninguna circunstancia. ¿Qué quiere decir? Que solamente las personas pueden ser las únicas, y volvemos al punto de que seguimos en el esquema de que únicamente las personas que realicen creaciones a través de la originalidad, a través del intelecto, a través de la intención y la intervención, es lo que se va a poder registrar. Y estos elementos también pueden configurarse en el ámbito digital, pero siempre lo tenemos que sobreponer para llevar a cabo estos esquemas. Primero, ¿una obra generada por IA es protegida? No. ¿Por qué? Porque falta intervención de ¿quién? Del humano. ¿Las obras asistidas por IA pueden ser protegidas?
Sí, porque existe un aporte creativo humano real y que puede demostrarse. Una forma muy interesante de que no se infrinjan políticas, de que no se infrinjan incluso en un aspecto cuando si los contratan como diseñador más adelante y quieren utilizar inteligencia artificial, aquí es muy importante, y le doy un tip, guarden los prompts con los que hablan con la inteligencia artificial y todo aquello que ustedes le van diciendo que mejore también vayan guardando. Porque esa es una forma en la que se puede acreditar cómo están ustedes interviniendo en el resultado que se está generando. Entonces, no nada más es uno y ahí se va. Por eso es muy importante que cada que hagan ustedes un diseño, e incluso para trabajar cotidianamente con una inteligencia artificial, cada que hagan un diseño, cada que hagan un trabajo, vayan guardando la forma en la que van hablando y vayan tratando de mejorarla. Incluso, como recomendación también, antes de que ustedes utilicen la CIA, hagan su esquema de qué quieren por aparte. Abren una hojita de Word y ponen qué quiero, qué espero, cuál es mi objetivo, cómo lo quiero, para qué lo quiero, y vayan viendo esos esquemas para que ustedes vayan también valorando. Y todo eso, cuando terminen ese escrito, incluso con las preguntas, así pásenlo a la IA y van a ver que los resultados son más interesantes que si únicamente le dicen a manera general, es esto. Lo mismo pasa con las imágenes. Por ejemplo, ¿a alguien de aquí le gusta crear historias? Cortas, largas. ¿Qué les gusta? ¿Cuentos, novelas, de terror? ¿Vale? Románticos. Ok. Si ustedes tienen algún escrito, incluso pueden hacerlo. Cárguenlo a la IA y díganle, quiero que me hagas una imagen que refleje la historia que te estoy cargando, el archivo que te estoy cargando. Pero díganle también qué tipo de trazos, qué tipo de imágenes, qué valores quieren que tenga la imagen, cuántos personajes, si es que tienen varios personajes en su... O díganle, quiero que te centres en tal y tal personaje. Y en sus historias traten también, por ejemplo, de describir a esos personajes para que se pueda agarrar más información de cómo trabajarla. Pero si ustedes le dicen, quiero que tenga estos colores, quiero que tenga estos elementos, quiero que tenga estos trazos, estas formas, estas variantes, no, es un mejor resultado y hay una mayor intervención a comparación de que si le dijeran, mira, te cargo esta historia y generan una imagen. Porque va a hacer lo que quiera y va a tomar referencias donde quiera. Pero si nosotros le empezamos y todavía que nos dio una imagen y diga, ¿sabes qué? No me gustó porque quiero que tal, y en lugar de eso pone esto, también les va a dar un resultado mucho mejor. Y ahí es donde empezamos a ver la intervención como personas hacia los mecanismos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque se basen datos en internet y todo esto, pero estamos ya interviniendo y le estamos dando una característica personal. Esa imagen que se genera a través de todas esas correcciones y mecánicas va a tener un sello que únicamente va a estar caracterizado con lo que tú estás realizando, a diferencia que se pide de una manera muy general, que es aquí donde vemos el término de lo que se llama como dirección creativa. Todos somos capaces de llevar a cabo una dirección creativa, seleccionar conscientemente lo que queremos, corregirlo o modificarlo y por último aprobar la construcción final del resultado generado por todo lo que estamos realizando, es decir, que cumpla con las especificaciones estéticas que nosotros queremos, hablando del diseño. Siguiente. La diapositiva es a la lista. Es algo más repetitivo, es como una conclusión. Ahora, uso de la IA en diseño.
riesgos jurídicos y bases de datos. Aquí nos vamos a ver qué está pasando con otros países. Problema central. La IA generativa aprende millones de imágenes de internet y muchas, como les decía, están protegidas por los derechos de autor. En México no tenemos una regulación sobre estas bases de datos, estos datasets, pero tenemos otros esquemas como por ejemplo el FED en Estados Unidos o la minería de datos en Japón, pero digamos que el mundo sigue trabajando con esta parte de la IA, todavía son aspectos muy ambiguos, entre que unos tienen ya como que una regulación, pero lo siguen mejorando, y entre que México dice pues apenas le voy entrando, y así otros países pues vamos trabajando en esos aspectos. Siguiente, por favor. A ver, aquí viene el esquema que quería. ¿Se pueden generar infracciones con el uso de la IA? Sí, porque tenemos una obligación y una responsabilidad con todo. Así como tenemos una obligación y una responsabilidad al momento, por ejemplo, a lo mejor que publicamos algo en redes sociales que a veces el mismo sistema nos dice, ¿sabes qué? Tú no puedes decir estas palabras. Tenemos una responsabilidad de expresión en redes sociales, también vamos a tener una responsabilidad hacia lo que difundimos en torno a las creaciones con inteligencia artificial. Recuerden, lo prohibido no es generarlo de manera automática, el punto es difundirlo. Ahí es donde empezamos ya en conflictos, porque ahí ya estaríamos hablando de que existe un plagio. Y el plagio, pues es hacer pasar por propio algo que no hicimos, algo que nosotros no construimos, algo que no viene de nuestro intelecto, que no viene de nuestra creatividad, que no viene de nuestra imaginación y que no viene de nuestra dirección. Y aquí hablamos de varios aspectos que nosotros podemos estar cayendo. Primero, en cuestión de inteligencia artificial se viene hablando mucho de lo que se conoce como el derecho moral. ¿Qué podemos identificar como un derecho moral? Y aunque la palabra suena rara, también hay paternidad dentro de los derechos de autor, que es precisamente lo que les decía hace rato, el derecho que tiene el autor de que se le reconozca la obra. Independientemente de que diga el autor, yo no quiero los derechos y las regalías para mí, las voy a ceder a tal persona o a tal empresa o a alguien más, pero eso no quiere decir que la autoría sigue siendo de la persona que lo creó. Y aquí viene ese derecho de paternidad en torno a los derechos de autor. ¿Por qué? Porque es la obra física original. Es como en las canciones, podrá haber muchos covers, pero siempre va a determinarse y siempre se le va a dar el crédito a quien es el autor de la obra. Y esto también en canciones tenemos mucho conflicto, porque hay dos artistas cantantes de Estados Unidos que han sacado canciones y que han dicho como que se parecen mucho a canciones de cantantes mexicanos de las épocas de los 90s y 80s. También ahí tenemos algo que tiene que empezar a regularse, y es el modo en el que se está utilizando la inteligencia artificial por estudios profesionales al momento de crear canciones, que es otra cosa. Segundo, todas las obras en cuestión de derecho de autor siempre van a generar un derecho patrimonial, sobre todo cuando las usamos para una explotación. Por ejemplo, las marcas, obviamente, si hablamos, por ejemplo, del logotipo de la universidad, aquí no es explotable, ¿verdad? Porque es una universidad, la marca no es explotable. En cambio, la de Walmart es explotable. Tiene un valor comercial, claro que lo tiene. ¿Por qué? Por el simple hecho de quién es. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, chicos, que les di clase que hablábamos que existe una
marca, ¿qué más? Nombre, un eslogan que es una identidad, y que cada uno va dirigido a uno, la visual, otro que se quede en la mente, y otro que sea una frase repetitiva que la gente ya al momento en que la nombra lo relaciona con los otros dos elementos. Entonces, a eso se refiere la parte patrimonial. La identidad visual también se protege al autor. Por ejemplo, ¿han visto las pinturas? ¿Sí, verdad? Un pintor puede registrar su obra. ¿Puede tener derecho de autor la pintura? Claro. ¿Por qué? Porque también se protege esta parte artística, sobre todo para identificar de dónde vienen, de quiénes son, cómo se realizan. Y por último las marcas, que pues bueno, ya son la forma final que adquiere un diseño para poderse explotar en el ámbito comercial, en el ámbito social, para impregnarse, digamos, con la vida cotidiana que todas las personas realizamos día a día. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, volviendo al derecho moral de las personas que realizan obras, bueno, tenemos que son derechos irrenunciables, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Hablamos también que las obras de derechos de autor forman parte de un esquema que también va protegido por los derechos humanos. Entonces, también tenemos derecho a ese aspecto y va llevándose a cabo con estas situaciones. Vale la pena decir que una obra nunca va a caducar. El dueño jamás va a dejar de ser su dueño. El autor jamás va a dejar de ser el autor. Y todo eso lo vamos viendo, lo vamos valorando. Y si no, díganme, por ejemplo, aquí en esta parte de los derechos de autor, si no, díganme cómo es que cantantes, por ejemplo, como Selena, siguen siendo tan redituables hasta la actualidad, porque lo que se hizo como derecho de autor de ella sigue estando presente y sigue teniendo relevancia, porque ese derecho de autor no ha caducado, siempre va a estar presente y siempre se le va a hacer reconocido a una persona. Ahora que murió Silvia Pinal, ¿por qué ella, alguien vio Mujer Casada de la Vida Real, así que los habían visto hasta el meme? ¿Sí? Bueno, los más jóvenes el meme, los demás pues sí, que desde que hicimos en los 90 pues sí vimos Mujer Casada de la Vida Real. La señora siempre salía atrás con un cuadro. ¿Alguien sabe ese cuadro quién lo pintó? ¿No? Diego Rivera. ¿Y quién fue Diego Rivera? Aparte de que ahorita es patrimonio casi de México, todo lo que él tiene, pues de acá, y que sus pinturas son reconocidas como un patrimonio nacional. Aunque él le regaló esta obra a Silvia Pinal, ¿ella la puede vender? No. Porque el autor, ¿quién es? Diego Rivera. Y las obras de Diego Rivera están protegidas como derechos nacionales. Entonces, ella no lo puede vender. Lo puede tener y conservar, porque fue un regalo para ella. Lo puede heredar a familiares, pero no lo puede vender. Si en algún momento lo vende, eso va contra la ley y se lo pueden retirar. Entonces, por ende, las herederas de Silvia Pinal que tienen ese cuadro, no sé quién lo tenga la verdad ahorita, no lo pueden vender porque precisamente esa es una parte del derecho moral. El derecho de la autoría, este no termina nunca. Y vemos cómo a través del tiempo, y cómo, aunque te hayan regalado una obra de ese tipo, Diego Rivera, tiene ciertas implicaciones que no se pueden pasar por alto en cuanto al derecho mexicano. Entonces, aquí viene el otro punto. Si nosotros fallamos o hacemos algo indebido con la inteligencia artificial, primer punto, ¿la IA es responsable? No. ¿El programa tampoco? ¿El usuario? Cada uno de nosotros es quien va a responder, porque cada uno de nosotros estaríamos, acuérdense lo que les decía, no es pecado ni está mal que usemos
Lo que está mal es que lo difundamos y lo hagamos pasar como propio. Este es el motivo por el cual las empresas no han iniciado ninguna acción legal, por ejemplo como Disney, con lo de las imágenes, porque nadie la ha hecho pasar como propio. Entonces aquí ya viene un punto razonable en cuanto a lo que estamos realizando. Para esto, ¿tienen ahorita a las 10, no? A ver, vamos a ver ahora sí qué está pasando en los otros países, porque esto es algo muy importante y que México va a tener que adoptar algún criterio en un futuro no muy lejano, a lo mejor en 1 o 2 años, vamos a tener un criterio más firme sobre las cuestiones de cómo va a irse conduciendo esta evolución de protección y salvaguarda de los derechos de autor en torno a toda esta mecánica. Principalmente Europa. ¿Qué está haciendo Europa para regular la inteligencia artificial y los derechos de autor? Europa establece que los modelos deben publicar información sobre su entrenamiento. ¿Qué es? ¿Alguien me puede decir qué es esto? Es decir, que las inteligencias artificiales en Europa tienen que, o sea, obviamente quienes dirigen los programas tienen que mandarle toda la mecánica de cómo es que funciona. ¿Qué va a ser? Llevar a cabo, y si lo vemos ahorita en el uso de la IA, de repente nos dice que algo no lo puede hacer porque infringe normas. Eso es porque se le ha puesto trabas en torno, por ejemplo, a este esquema de Europa, donde no pueden inducir a la confusión, nos tienen que especificar cuándo no se puede, o lo que se está generando quizá puede ser protegido por alguna orden específica. En Estados Unidos va más enfocado a la autoría humana. Estados Unidos, a través de las oficinas de copyright, dice que Estados Unidos no registra nada que no haya tenido intervención humana. Es decir, que la IA nunca va a ser autor. Pero, volvemos al punto, la creatividad es inseparable de la condición humana. Creo que en México, obviamente, por los lazos comerciales, internacionales que teníamos con Estados Unidos, si nos damos cuenta de lo que hizo la Corte Mexicana en los libros interpretativos anteriores, se asemeja mucho a este criterio de Estados Unidos. Entonces, quizá México va a ir un poco más de la mano con la normatividad como la van manejando los estadounidenses. Es decir, que México, a lo que dijo la Corte este año y lo que está haciendo Estados Unidos, ambos concuerdan en que la creatividad y el intelecto humano es lo principal, o sea, que todo el esquema esté generado bajo la intervención y la dirección de las personas. Esto es lo que le va a dar la clave para que nosotros podamos diseñar a través de la inteligencia artificial. Y Japón, que se basa más en la minería de datos, que pues prácticamente lo que dice Japón es de que los autores pueden decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi información, que mis libros, que mis imágenes puedan ser consultadas por ella para generar algo. O sea, suprimen lo que se puede o no se puede utilizar para generar. Entonces, ¿qué pasa con México actualmente? México tiene un criterio de la Corte, como ya lo vimos, que se basa en el mismo criterio o muy parecido al que sigue Estados Unidos, donde pues las obras originadas con inteligencia artificial de manera autónoma no se pueden registrar, pero si las personas impregnan esa obra bajo su creatividad y su dirección, estaríamos hablando de otro tema. Ahí sí pudiera darse
un esquema de poder registrarlo. Pero aquí viene el otro punto, tenemos que demostrar que nosotros condujimos, que nosotros dirigimos, que nosotros, que la idea nace de las personas. Por eso era lo que les decía, cuando crean algo, guarden sus promos. Hasta el promo es una forma de demostrar cómo ustedes están impregnando de manera ya muy particularizada lo que les está pidiendo la inteligencia artificial. Y eso es lo que va a detonarse cómo es original, no es original y cómo se tiene que llevar a cabo. ¿Sí? Por eso cuando alguien o ve en internet le está vendiendo 2,000 promos para no sé qué, tengan cuidado porque no dejan de ser promos generales y no deja de ser la visión que tiene otra persona sobre lo que esa persona quiere crear, no lo que ustedes quieren crear. ¿Sí? Otra mecánica muy interesante, cuando no sepa qué hacer, pregúntele a la cosa. Pero bueno, este criterio, pues como lo vengo diciendo, se alinea más con el de Estados Unidos, por ende razones, vamos un poco más de la mano con Estados Unidos, pero presenta algunas diferencias. Estados Unidos lo marca a nivel administrativo, es decir, con las propias instituciones, y México se fue un poquito más arriba para marcarlo a nivel constitucional. Entonces tampoco es descabellada la idea de que en un futuro no muy lejano nuestra constitución aparezca precisamente los derechos adquiridos o los derechos que se generen a través de las inteligencias artificiales, que no lo hemos descabellado por la interpretación de la Suprema Corte que se dio este año en torno a este uso de la inteligencia artificial y los derechos de autor. Pero, pues bueno, como les digo, México apenas lleva un paso, los otros países ya llevan un poquito más. Pero aún así, a todos, de todo el mundo, nos hace falta un recorrido muy extenso sobre cómo podemos potencializar y aprovechar y exactamente cómo podemos recaer en que lo que hagamos a través de la inteligencia artificial realmente sea productivo y sea de beneficio. Entonces, la pregunta que les hacía al inicio, ¿estamos retrocediendo o estamos avanzando? ¿No? Estamos a mirar. Quizá al momento en cómo lo usamos ahorita sí simbolizaría un retroceso, porque no lo hacemos de manera correcta, ese es el punto. Pero conforme nos vayamos adaptando, recordemos que todo lo nuevo que surge al inicio no es, por eso hay correcciones en la marcha. Por eso cuando sale un software, una actualización, hay varias versiones, que la 1.1, que la 1.2, que la 1.3, y luego viene la siguiente versión 2, y vamos corrigiendo y vamos mejorando. Lo mismo está pasando ahorita con la inteligencia artificial, nosotros vamos mejorando poco a poco y bajo estos esquemas normativos vamos a ir trazando una nueva ruta, pero todavía ahorita, les vuelvo a repetir, al esquema como lo manejamos actualmente, tal vez sí estaríamos haciendo un retroceso, pero espero que este retroceso sea como los maremotos o tsunamis de que el agua retrocede y luego viene con fuerza para poder realizar un nuevo avance, porque así como pasamos de las pinturas en las cavernas, pasamos luego a las pinturas, a los grandes murales, y ahorita pues bueno, también va cambiando el esquema y todo el diseño, las formas van a irse mejorando, y quizá también la parte de los colores, las técnicas vayan cambiando a raíz ahora de técnicas digitales. También van a continuar las técnicas manuales, lo que venimos manejando, porque eso ya es también algo muy impregnado en el humano. Va a seguir existiendo murales, pero también tenemos que saber que van a venir a existir técnicas digitales, y esto también es muy importante, que no lo tomen a la ligera y que también se vayan preparando, aunque no tengamos todavía una regulación, pero que sí se vayan preparando, porque en otros lugares donde sí hay una regulación, aunque sea mínima, el uso de la IA por las personas en su vida cotidiana es diferente. Entonces cada uno de nosotros también tiene que ir potencializando y tiene que ir mejorando la relación que tenemos con estas inteligencias artificiales, aunque no tengamos un marco legal que esté regulándolo, sino que lo hagamos. Ahora,
¿Qué sería recomendable para México? En una visión muy general también, porque vamos a ir escarbando y vamos a ir sacando más cosas. Primero, lo que les decía, que se conserven los pros y las interacciones. Eso es una clave para demostrar, sobre todo si en algún futuro vamos a poder diseñar a través de inteligencias artificiales y las queremos registrar las obras. Esto les aseguro que va a ser algo muy fundamental, donde nosotros demostremos que es bajo la autoría y bajo el esquema de la creatividad y la productividad humana, el intelecto. Segundo, si ustedes van a trabajar con algún cliente, informen lo que sea su compañero, oye, este cliente me lo revisó porque no está, hoy no le gustó. Infórmenle cuando están usando inteligencia artificial. Incluyen cláusulas, bueno, esa es una parte contractual, lo podemos ir viendo. También traten de utilizar bases de datos que tengan licencias, que estén permitidos sus usos, que no caigamos en un plagio, una piratería en alguna otra situación. Y pues señalen que algo está hecho con IA cuando lo amerite, para que también se sepa cuál es la técnica y empecemos a diferenciar. Porque de repente hay algunos videos que están muy bien hechos y nos quedamos pensando, ¿son reales? ¿Son inteligencia artificial? ¿Son combinados? Y como que hasta que no les prestamos atención, es inteligencia artificial, es esto. O a veces hay unos trabajos tan impecables, tan bien hechos que es inteligencia artificial. Pero no lo es. Entonces también es importante que hagamos esa separación. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué está hecho con esa mecánica? ¿Y qué sigue siendo bajo las mecánicas tradicionales? También para poder ir diferenciando la creatividad y el modo en el que se plasma cada uno. Porque aunque la inteligencia artificial sea tiende a perfeccionarse, nunca va a poder ser como una persona. Al menos hasta que las máquinas no razonen. ¿Qué beneficios vamos a tener? Pues vamos a poder probar una autoría humana, vamos a evitar responsabilidades, reclamaciones, vamos a evitar sobre todo lo más importante, el plagio, y sobre todo vamos a cumplir incluso con estándares internacionales, porque esto les aseguro que se va a estandarizar en no mucho tiempo, pero sí tenemos que ir ganándole la carrera a ese esquema, porque les vuelvo a repetir, México va un poquito más atrasado, pero no quiere decir que nosotros también tengamos que ir atrasados. Entonces sí hay que tratar de emparejarnos con lo que están haciendo en otros países. Entonces recaemos con que la inteligencia artificial no es peligrosa, el usuario va a ser seguro de toda responsabilidad y el principal riesgo es moral y no patrimonio. Entonces, ¿cómo se garantiza que la IA no sustituya a la autoría humana? ¿Quieren leer la última frase, por favor? La regulación internacional converge en una idea fundamental. El centro jurídico sigue siendo la persona creativa, no la herramienta. México ya resolvió el problema de autoría mediante jurisprudencia constitucional, pero todavía falta resolver entrenamiento, transparencia y responsabilidad procedimental para ofrecer un marco completo de protección. Conclusión, ahí vamos caminos. Ahí vamos un poquito, ¿verdad? Entonces no se les olvide, siempre impregnen lo que están haciendo de su propia identidad. La parte creativa, vuelvo a repetir, es algo que vengo diciéndoles, guarden la forma en la que hablan con los niños, porque si también ustedes van perfeccionando lo que van haciendo. ¿Sí? Entonces, toda esta cuestión, pues vamos a ir avanzando poco a poco y sepan que en el diseño también se puede utilizar la inteligencia artificial, pero acuérdense, hay que demostrar
que nosotros intervenimos, que llevamos a cabo la producción y aparte perfeccionamos. Que el resultado no sea automático y que nosotros también vayamos trazando qué errores va teniendo el programa y cómo los vamos corrigiendo para que se adapte a la idea, al punto final que cada uno quiere lograr con lo que quiere decidir. ¿Vale? Entonces, de mi parte, pues todo, cualquier cuestión, lo voy a dejar la diapositiva con la directora para que la puedan tener. Y pues bueno, es un camino que vamos construyendo entre todos, diseñadores, abogados, administradores, contadores, porque también ellos también tienen una parte muy interesante de esto, de uso de inteligencia artificial, sobre todo de procesos, pero todos vamos de la mano, todos vamos en el mismo carril, y creo que el hecho de que todos hagamos lo que nos corresponde en un uso mejorable de la inteligencia artificial nos va a permitir que también México avance en este esquema de una manera muy buena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Caleb, por esta plática tan interesante, sobre todo para ahora los chicos en la actualidad sobre la inteligencia artificial y cómo nos favorece y nos puede afectar a un futuro como diseñadores gráficos. Chicos, está con nosotros el rector Alfonso Nava. Pues les pido nos acompañen. Contable, le pedimos nos pueda dar un mensaje para la semana de diseño. Voy a preguntar a qué mucho. La verdad, van muy bien. Felicidades, ciudadanos. Este tipo de eventos es muy importante. Con una idea, con una sola idea, se pagaría su estadía en la semana. No saben en qué momento voy a explicar. Y más, si son muchas ideas, bueno, el resultado sabemos cuál será. Felicidades, señor Caleb. Este tema de inteligencia artificial es un tema universal. No hay nada del mundo que no esté ya sometido a la inteligencia artificial. Pero decía el señor Caleb, y la gran diferencia es lo que se ha dicho en la creatividad. A la inteligencia artificial podemos decir, hazme el diseño de un mural para la escuela de diseño. Y vas a sacar un resultado para poner esto. Pero si le decimos un mural para la Facultad de Diseño de la Universidad de Monterrey, que represente el espíritu de los alumnos, que se represente con un águila, con un brazo, diseñando con la inteligencia, con tiene allá poquito. Si le damos indicaciones precisas, ya estamos usando nuestra parte de creatividad, le estamos ordenando qué es lo que queremos. Los felicito de la integración profesional que están realizando. Van a la mitad de este liceo católico. Se quiere para que no se olviden de la importancia de estas semanas, de la importancia del diseño gráfico. Concluía el diseño para la Universidad de Ana, la inteligencia artificial nos va a servir para mí, para entender cómo lo queramos. Usemos
Yo les voy a platicar una referencia que estamos teniendo ahora con la licenciada Santos. Hay un libro que escribió el dueño de un restaurante un restaurante que el dueño se esmeraba por hacer todo de manera extraordinaria. La belleza de las cosas, el horario, la presentación de los platillos, el costo, el ambiente, todo lo cubiertamente extraordinario. Y eso le permitió que le invitaran a la premiación de los mejores restaurantes del mundo. Entonces, con toda la ilusión asistió. Pero lo calificaron en el lugar número 46. Entonces, sí, que bueno, estuvo nominada, pero se sintió decepcionado con la vida, un poco con el presidente. Y él se preguntaba, ¿qué falta? Para llegar a ser como lo es, llegó a hacerlo. Y fue descubriendo poco a poco esos conceptos que lo permiten llegar a ser uno. Y escribió un libro que se llama Hospitalidad Irracional. Hospitalidad Irracional. Y lo subtitula Da siempre más de lo que se espera. Da siempre más de lo que se espera. Y el yerno de Carlos Slim, que es México y algunos países, escribió un libro, Arturo Elías Ayub, escribió un libro que se llama Emprendedor. ¿Sí? ¿Qué necesita hacer una persona para tener un negocio exitoso? Y él me decía que un día, visitando este restaurante de Nueva York, se acercó el gerente y le preguntó cómo me iba. Y dijo, muy bien, todo bien, está bueno. Y en Nueva York, pues bien, ya no voy a regresar, pero me voy con ganas de haber comido estos monos frisbee, que se llaman algo así, estos monos que venden en las calles de Morelia. Los prestan, sí. Y se me voy con ganas de haber comido unos buenos presas. Siguió tomando su tranquilo, supuesto. Y a los 10 minutos llegó el capitán. Y atrás, por supuesto, el restaurante no tenía necesidad de hacer eso. Pero ese hecho lo volvió inolvidable. Da más de lo que se espera. Y lo comento porque ahora en la aplicación que usamos de inteligencia artificial ya aparece lo que nosotros buscábamos. Cómo aplicar la inteligencia, cómo aplicar la hospitalidad relacional en una universidad. Sí, así es como se va creando la información que ustedes van creando. Y así es como se va enriqueciendo. Porque sin duda, la riqueza enorme de inteligencia artificial, de internet, todo eso, es una maravilla. Y está a nuestra disposición. Aprender a usarlo, aprender a sacar beneficio, será lo más extraordinario que pasar. Les deseo mucho éxito, sigan invitando a conferencias. Y bueno, pues, muchas gracias. Las preguntas. Bueno, entonces ahora realizaremos lo que es la entrega del reconocimiento al licenciado Calero.
Y aquí tenemos dos opciones. La primera, tú mismo le puedes decir a la inteligencia artificial que te genere un archivo de Word donde quieres toda la conversación que tuvieron y las correcciones que se realizaron, y le puedes decir, la quiero como una evidencia donde se refleje lo que estuvimos conversando y los resultados que se obtuvieron. Entonces también te va a ir dando ese esquema. U otra, le puedes pedir lo mismo, que no te lo genere en Word, y tú no lo puedes copiar y pegar desde el chat hasta tu archivo. De hecho, si tú copias una conversación que has tenido con, por ejemplo, con ChatGPT o con Gemini, lo que va a hacer es que te va a decir, Gemini o ChatGPT dijo. Luego, tú dijiste, y te pone lo que tú dijiste. Entonces, esa es una mecánica para que puedan irse dando esos esquemas. Ya sea que lo pidas en el mismo chat o que le pidas que te lo genere en un archivo de Word y que le digas para qué lo quieres. Ah, es que lo quiero para comprobar una tarea. Entonces te le va a dar ese contexto de cómo poder comprobar a tus maestros. O le puedes decir, mi maestro o maestra me pidió que tengo que comprobarle de esta manera. Y quiero que la plática que tuvimos y las correcciones se apeguen a lo que me están pidiendo de comprobación. Y te lo va a dar a lo que tú le estás solicitando. Estuvo muy interesante la plática. Pues sí, me respondió mucho de cómo usar la inteligencia artificial de forma profesional. Y pues no verla tanto como algo negativo, sino como algo Hay que sacarle provecho, como te he contado. Está en transposición, hay que sacarle provecho. ¿Alguien más? Buenos días. No es tanto una pregunta, sino más bien es una consulta. Fue una situación que vi en redes sociales. Empezó a hacerse viral en Twitter una situación que un artista pequeño le comisionaron un dibujo suyo y después el cliente lo que hizo fue que alimentó a una IA con este dibujo para poder Un logotipo, te van a pedir los bocetos, te van a pedir los colores, te van a pedir los significados, como, incluso si tiene un nombre, te van a pedir cómo se pronuncia, qué características tiene, para qué lo quieres emplear. Pues lo quiero para uso personal, lo quiero para uso comercial, lo quiero para, por ejemplo, en el caso de la universidad que tiene su logo, para una institución educativa, y tú le vas a ir diciendo al Instituto de Derecho para qué lo quieres utilizar, y eso te va a dar la protección. Ahora, en el caso de esta persona, pues sí, actualmente sí se tendría que ir a un juicio para demostrar que la inteligencia artificial se alimentó con lo que él realizó. Que esto no sería tan complicado, pero sí tiene que hacer un estudio muy técnico de analistas informáticos y de peticiones que se hagan a la empresa que tiene la inteligencia artificial para que dé cómo es que la inteligencia pudo tener acceso a toda esta mecánica. Pero sí tiene que hacer un juicio, un estudio pericial a fondo para que se dé todos el algoritmo de cómo es que es inteligente y a partir de cuándo lo tiene y quién se lo alimentó también. Son datos ya muy precisos, pero sí se puede. Y lo que les decía, si crean algo, lo pueden registrar y no van a tener ningún problema con eso. Pero por ejemplo, cuando son algunos tipos, hay que tener cuidado porque hay algunos tipos de creaciones que las tenemos que ir renovando. Sobre todo, por ejemplo, cuando son logotipos o marcas, sí las tenemos que ir renovando cada cierto tiempo para que mantengan esa vigencia. Pues ocurrió un debate, ya que como la persona, pues como fue una comisión, se pagó por ese dibujo, pues estaba esa
pues si ya pagó por ello, entonces puede hacer lo que quiera con él, o pues también está lo del derecho del artista que no consensuó eso. Aquí vamos en otro dilema. Si tú lo registras y aceptas contratar con él para crearle, esa persona sí lo puede llevar a cabo, a lo mejor si es persona física, pero incluso pasa con muchos, no crean que todo lo que se incluso pasa con los autores de libros, muchas de las veces los autores, aunque lo están firmando, no son quienes lo escribieron. Puede darse que contraten terceros para que hagan este tipo, pero al final de cuentas está recibiendo una remuneración por lo que hiciste y lo estás cediendo, digamos como que le estás dando un papel en blanco para que la otra persona pues haga lo oportuno para rellenar todo lo que es ese papel. Pues ahí sí estarían, no hay desventaja, pero estás aceptando que no vas a poder registrarla como propia o ser reconocido como autor, porque tú mismo le estás construyendo esa casa para que viva en una casa. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Los diseñadores gráficos comúnmente trabajamos de una manera muy genérica. ¿A qué voy con esto? Puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, si vamos a bajar un tema de una pastelería, utilizamos los mismos colores, los mismos tipos de tipografía para que sea bajo un mismo contexto. Por lo general, a una que es el diseñador gráfico, bajo los mismos elementos, busca darle su esencia de una manera diferente, ¿verdad? Por lo mismo que hay mucha competencia. Sin embargo, a una inteligencia artificial, si se le pide un cierto diseño bajo los mismos elementos, es muy común que den un diseño o imagen muy parecida. Entonces, en un momento de su conferencia nombró que incluso puede llegar a la inteligencia artificial a obtener derechos de autor. En este caso, ¿cómo se resolvería? No que la inteligencia artificial obtenga derechos de autor, porque recordemos que solamente las personas físicas, pero sino que puede ayudar a generar que una persona sobre algo creado pueda registrarlo como parte de la autoría. Sí, claro. Bueno, en un momento nombró que siempre y cuando el humano especifique a la inteligencia artificial. Es a lo que me refiero. Por lo general, los diseñadores gráficos trabajamos, si es un mismo contexto, bajo elementos muy parecidos. Ya ha ocurrido casos donde dos diseñadores gráficos, bajo mismos elementos, la inteligencia da una imagen muy parecida. En este caso, ¿cómo se puede resolver? Aquí tendríamos ya que irnos un poquito más a profundidad. Si es muy parecida, sí tendríamos que darle ese toque original. Sí tendríamos que decirle qué queremos que le modifique para que todavía tenga elementos distintivos, porque a veces los elementos chiquitos o pequeños también influyen. Aquí tendríamos que agregar elementos distintivos para que esa imagen pudiera ser diferente a la otra y que no fueran tan similares, porque sí, efectivamente va a tener un patrón, pero eso es porque utilizamos patrones en común. Pero si cambiamos, por ejemplo, o combinamos ciertos tonos o un tono pastel con algunos bordes en neón, a lo mejor ya le estamos dando otra característica, ya le estamos dando otro diseño. Si hablamos de que siempre, a lo mejor por lo general, un diseño de una pastelería va a dar un pastel redondito, que tal si hacemos un pastel triangular, o una rebanada, o otro que asemeje lo que estamos hablando, pero sin ser igual a lo común. Ahí sí ya tendríamos que darle un toque distintivo, personalizado, para que se haga de una manera diferente. Muchas gracias. Bueno, ahora hacemos la entrega del presente reconocimiento a Caleb Rodríguez Ocampo por su valiosa participación como ponente en la Semana del Diseño, octubre 2025, compartiendo sus conocimientos, experiencias e inspiración con la comunidad creativa. Su aportación contribuye al crecimiento profesional y académico de nuestros estudiantes y al fortalecimiento del ámbito del diseño. Muchas gracias.
Listo. Por aquí vas a andar todavía. Sí. Para